Capítulo 19. El conde de Wargrave fue admitido en Ashbourne House y enseguida recibido por su anfitrión, Lord Michael Kenyon. Richard, me alegro mucho de la coincidencia de que estés en Londres. Michael sonrió. Salvo por mi viejo amigo Rafe, tenemos aquí una pequeña reunión de antiguos oficiales de 95 fusileros. Kenneth Wilting, vizconde de Kimball y recién casado, se adelantó para estrecharle la mano. Dios, hace mucho tiempo que no nos vemos. ¿Desde Waterloo? Richard asintió. Sí. Me devolvieron a Londres con una pierna destrozada y tú fuiste a París con el ejército de ocupación. Creo que te quedaste con la mejor parte del deber. Todos se echaron a reír. Richard saludó al amigo de Michael, Rafe, duque de Gandover, al que conocía de la Cámara de los Lores. Luego los cuatro pasaron al comedor. Estaban conversando de banalidades mientras tomaban el oporto, después de la cena, cuando Michael observó: Estás inusualmente callado, incluso para tus costumbres, Richard. ¿La inminente paternidad pesa tanto? Lo siento, Michael, dijo Richard, disculpándose. La inminente paternidad es espléndida. Me estaba preguntando qué tal le irá a mi tío, la oveja negra de la familia. Su amigo enarcó una ceja. No se han recibido informes de que el condado de Dorset haya sido destruido o haya acabado en el mar, así que puede que Reggie se esté portando bien. Richard sonrió. No sabía que conocieras a mi tío. Es una leyenda en Eton. Todos los que asistieron a clase durante los años en que Reggie estuvo allí lo conocen. Michael deslizó la botella de oporto a lo largo de la mesa de caoba, hacia Rafe. Con gran pesar por nuestra parte. Reggie no era tan malo, repuso suavemente el duque. Acepto mi parcialidad, dijo Michael con un brillo irónico en los ojos. Dado que Reggie y yo nos conocemos desde hace cerca de 30 años y nos hemos caído mal desde el principio, Rafe se lleva mucho mejor con él. Kenneth Wilting comentó curioso: Escribiste sobre tu tío, Richard, pero aparte de mencionar que él es tu heredero y que le has cedido una propiedad, me has dicho muy poco. ¿Qué hace que sea una oveja tan negra? ¿Es poco honrado? Cuando Richard miró a Michael con aire inquisitivo, este dijo: Reggie Davenport ha desafiado siempre las clasificaciones. No es poco honrado, todo lo contrario. A su propia y díscola manera es de una honorabilidad agresiva, pero puede ser exasperante en extremo. Kenneth, pintor al que siempre interesaba a la gente, preguntó: ¿En qué sentido? El problema con Reggie es que siempre da un paso de más, explicó Rafe reflexivamente. La sociedad de buen tono está rodeada por una cerca invisible. Yo siempre he sabido lo lejos que podía ir sin saltarme los límites. Eso me hacía muy atractivo. Sonrió, burlándose de sí mismo. Reggie siempre elegía estar un paso más allá de la raya. Eso lo hacía peligroso. ¿Fue siempre así?, preguntó Richard. En realidad no, reconoció Michael. Conocí a Reggie cuando acababa de convertirse en pupilo de su tío. Como mi padre y su tío eran amigos y las tierras de Wargrave estaban más o menos en el camino de Ashbourne a Eton, alguien tuvo la brillante idea de enviarnos juntos a la escuela. Hacía un tiempo horrible, por lo que el coche avanzaba a paso de tortuga, así que tuvimos 3 interminables días dentro de un coche para conocernos. Bebió un poco de oporto pensativo.
Reggie acababa de perder a toda su familia. Lo habían arrojado en medio de un ambiente muy hostil, y aquel momento lo enviaban a otro. Era como... Michael buscó las palabras. Como un perro rabioso que gruñe y trata de morder en todas direcciones. Si yo hubiera sido mayor, habría sido más indulgente, pero a esa edad solo estaba furioso. Rafe continuó la historia. Reggie era becario en King's, lo que los otros estudiantes llamaban un colegial. Hizo una mueca. Todos saben lo inhumano que puede ser el sistema de los colegios privados en Inglaterra. Ya es bastante malo ser un estudiante normal. Pero los colegiales vivían en unas condiciones tan atroces que incluso los padres más negligentes vacilaban antes de someter a sus hijos a aquello. Siempre había plazas vacantes para los becarios de King's. Pero a pesar de que los colegiales recibían una beca completa en Eton, la admisión automática en el King's College de Cambridge, y si querían, un puesto vitalicio cómodo y garantizado como miembro del cuerpo docente de King's, añadió Michael. Entiendo, dijo Richard lentamente. Mi abuelo debió de conseguir una beca para Reggie como la forma más sencilla y barata de asegurarle la vida. Sencillo, pero cruel, dijo Rafe con acritud. Los colegiales son tratados como animales de un zoo. Solo toman una comida al día, por lo general cordero asado y patatas hervidas. Compartían una habitación enorme en el último piso de un edificio de piedra lleno de corrientes de aire, que tenían más de 100 años. Cada noche los encerraban con llave en la cámara larga a las 8, y no los dejaban salir hasta las 7 de la mañana siguiente. Movió la cabeza. Dejaban que todo el grupo, 50 o 60 chicos, sin maestros ni otros adultos que mantuvieran el orden. Gracias a Dios nunca hubo un incendio. Hubieran muerto todos quemados. Kenneth se estremeció. Y yo que pensaba que Harrow era horrible. Lo que tú describes es la ley de la jungla. Rafe tomó un sorbo de oporto, con una mirada acerada. Reggie tenía la dudosa distinción de ser el más joven y pequeño de los colegiales durante los primeros años. Y era guapo, lo cual empeoraba las cosas. Al comprender la insinuación, los ojos de Richard se entrecerraron. ¿Los otros chicos abusaron de él? En realidad no. Así se forjó la leyenda de tu tío. Michael hizo una ademán a un criado para que llenara el decantador. Reggie peleaba como un bull terrier. No se rendía. Ni siquiera los peores matones del colegio querían vérselas con aquello. Movió la cabeza con admiración. Lo más extraordinario que hayan visto. Chicos de 16 años que miraban con cautela a un chico que tenía la mitad de su edad y su tamaño. Lo mismo pasaba con los maestros. Por mucho que lo azotaran, nunca se quebró. Lástima que no fuera el ejército, dijo Kenneth, con voz llena de compasión. Habría sido un gran soldado. Creo que quería entrar en el ejército, pero su tío no quiso comprarle el grado de oficial. Michael sonrió con pesar. Entonces habría muerto antes de admitirlo, pero yo admiraba a Reggie enormemente. Además de ser más duro que un estibador del Distant, era uno de los mejores alumnos y mejores atletas de la escuela. Pero él y yo tuvimos un mal comienzo y nunca lo superamos. Te agradezco que me hayas explicado algo más de los orígenes de mi tío, dijo Richard, con una mirada abstraída en sus ojos castaños. Creo que ahora lo comprendo un poco mejor. Kenneth sonrió.
Espero tener la oportunidad de conocer a ese hombre algún día. Puede que vaya a verlo pasado el verano, dijo Richard, pensativo. Tengo algunos negocios en Hampshire, así que estaré cerca de Strickland. En privado, Michael pensaba que Richard se tomaba su posición como jefe de la familia Davenport demasiado en serio. No era probable que su difícil tío recibiera al conde con una elemental cortesía, y mucho menos con los brazos abiertos. Sin embargo, a veces los hombres cambian para mejorar. Michael lo había hecho. Cuando se levantaron de la mesa, la parte de Michael que había sentido admiración por Reginald Davenport esperaba que aquel condenado hombre diera un giro a su vida, antes de que fuera demasiado tarde. Reggie sabía que iba a fracasar. Notaba cómo se iba deslizando inexorablemente hacia el desastre, como un hombre que resbalara por un tejado muy inclinado. Cuando había dejado de beber la primera vez, había sido difícil, pero por lo menos sabía que la privación era temporal. Ahora, por muy desesperadamente que siguiera el consejo de Ali de pensar en futuro de un día, una hora, un minuto, notaba que se deslizaba hacia el momento en que su voluntad se quebraría. Esos pensamientos no hacían de él un compañero fácil. Pasaba mucho tiempo adiestrando a sus caballos de caza, porque había descubierto que estar mentalmente ocupado era una defensa más fuerte que la mera actividad física. Por las noches se quedaba con los demás de la casa, hablando poco, pero escuchando charlar a los jóvenes, como medio de mantener a raya sus ansias de beber. Por indicación de Ali, Meredith y Peter trabajaban en planes para volver a decorar la mansión. El proyecto le daba a Merry algo en que pensar que no fuera la ausencia de Julian, y le ofrecía a Peter una salida para su excelente gusto en todas las cosas visuales. Los dos Spencer discutían sus ideas con Reggie, dado que era él quien tenía la última palabra. Reggie tuvo que admirar la habilidad con que Ali los había involucrado a los tres. Se compró una pipa, tanto para fumar como por el incesante trabajo que exigía mantener aquella maldita cosa en marcha, y continuó con sus compulsivos ejercicios de natación nocturna. Solo Ali y Mac comprendían lo que estaba tratando de hacer. Notaba cómo ambos lo observaban mientras procuraban ser discretos. Cuando sus nervios se crispaban peligrosamente y se hallaba al borde de la derrota, Ali siempre parecía estar allí. Con calma no hacía caso de sus estallidos de irritación y lo conducía de nuevo a la cordura. Reggie suponía que para ella él era otro proyecto, una propiedad de dudoso valor que se beneficiaría aplicándole algunas mejoras. Cualesquiera que fueran sus motivos, le estaba agradecido. Cuando los jóvenes se iban a la cama, él y Ali se quedaban levantados hasta tarde charlando. Sus conversaciones giraban en torno a la agricultura, la política, la literatura y otras 1000 cosas más. Había 2 temas de los que nunca hablaban: el pasado de ella y el futuro de él. Cada vez más se preguntaba cuál había sido su vida antes de convertirse en institutriz, pero ella nunca mencionaba ese aspecto, y él sentía que no tenía derecho a preguntar. Según transcurrían lentamente los interminables días, hubo pocos incidentes lo bastante intensos para hacer aflorar su agitación interior. Uno de ellos tuvo lugar cuando él, Meredith y Peter fueron a Dorchester para ver el papel de pared y tejidos que acababan de llegar de Londres. Peter condujo el carruaje, orgulloso de demostrar su creciente destreza con las riendas. La encantadora cara de Merry estaba serena, pero permanecía demasiado callada. Ali le había dicho a Reggie en privado que Julian le escribía con frecuencia, diciéndolo mucho que la echaba de menos y declarando su intención de volver a Strickland antes de que pasara un mes. No obstante,
El hecho de que no hablara nunca de cómo se había tomado su padre las noticias de la propuesta de matrimonio no auguraba nada bueno. En Dorchester, Reggie dejó a Peter y a Mary en la tienda, y luego llevó el pirlocho a unas caballerizas. Se disponía a marcharse, después de entregar los caballos, cuando se encontró cara a cara con George Blakeford. Gimiendo para sus adentros, pero decidido a mostrarse cortés, Reggie dijo: «Buenos días, Blakeford». El otro hombre se detuvo en seco y lo fulminó con la mirada, rígido de ira. «Tendría que exigirte explicaciones por lo que le hiciste a Estela». «¿Qué te ha dicho tu mariposa que le dice?», preguntó con algo de curiosidad. «Me ha dicho que la violaste la primera noche, cuando la conociste, y que la insultaste públicamente en el baile», rugió Blakeford. «Soy inocente del primer cargo y culpable del segundo», dijo Reggie, aburrido de repente. Estela era, evidentemente, la cizañera hasta la médula que él sospechaba. «El insulto estuvo muy mal, pero no es motivo de duelo. Ahora, si me perdonas...». La gruesa mano de Blakeford salió disparada para agarrar con rabia el brazo de Reggie. «No te me saques de encima, sino más. Si te vuelves a acercarte a Estela, eres hombre muerto». Con asombrosa rapidez, Reggie se libró de la presa del otro, y luego cogió la muñeca de Blakeford y retorció hueso y tendón con una fuerza tal que casi le rompió la articulación. «No me amenaces, Blakeford», le advirtió, en voz baja e intimidante. «Usa ese ardor y esa rudeza para darle a Estela lo que necesita, para que así deje de ir por ahí metiendo las manos en los pantalones de otros hombres». «¡Hijo de puta!». Blakeford estaba casi purpúreo de ira, mientras trataba de soltarse. «No seas estúpido y no provoques una pelea en público por defender la virtud de una puta», dijo Reggie con desprecio, soltando el brazo del otro. «Si de verdad creyeras que la había violado, habrías venido a buscarme con un látigo en la mano. Hace semanas». Sus palabras frenaron a Blakeford. Conteniéndose con un visible esfuerzo, gruñó: «Lamentarás esto, Davenport. Durante muchos años has hecho lo que has querido y no te ha importado una mierda nada. Pero tu castigo está a la vuelta de la esquina». «No lo dudo», dijo Reggie fríamente. «pero mientras tanto, tengo un compromiso». Rodeó a Blakeford y se dirigió hacia la calle principal con una sensación de cosquilleo entre los omóplatos. No tenía ninguna duda de que si Blakeford hubiera llevado una pistola, él sería hombre muerto. Reconoció, sombrío, que había sido un error perder los nervios y hablar de aquella pequeña zorra como lo había hecho. En lo que respecta a las mujeres, los hombres pueden ser muy irracionales. Reggie tenía la incómoda sensación de que el encuentro iba a tener repercusiones. Cuando entró en la tienda de tejidos y se vio arrastrado al debate que sostenían Peter y Mary sobre los méritos relativos del damasco de satén color crema respecto al brocado a rayas gris perla, se encogió de hombros filosóficamente. Su fama era ya tan mala que no podía ennegrecerse mucho más. George Blakeford quería aplastar el cuello de Davenport con las manos, golpear aquella cara despreciativa hasta convertirla en una pulpa sanguinolenta. Solo el recuerdo de su meta principal impedía entregarse a sus ansias de sangre. Era mucho más importante que Alice Weston muriera, y de una manera que no pudiera conducir hasta él. Lástima que el incendio hubiera fallado. Aunque se estrujaba el cerebro,
No se le ocurría nada más que tuviera aspecto de accidente. Un segundo incendio sería demasiado sospechoso. Además, el fuego había demostrado ser un método ineficaz de matar. Estaba encontrando sorprendentes dificultades para llegar hasta alguien que pasaba prácticamente todo su tiempo en una propiedad donde todo el mundo la conocía y donde los extraños se destacaban como banderas rojas. Lo que hacía todavía más difícil el asunto era su determinación de destruir tanto a Alice Weston como a Reggie Davenport. Al final comprendió que tendría que preparar una emboscada, la clase de cosa que pudiera ser atribuida a una banda de asesinos. Estos abundaban desde que la guerra había terminado y habían licenciado a miles de soldados, condenándolos a morir de hambre. Con todo, llevaba tiempo encontrar los hombres adecuados para la tarea. No podían ser del lugar, y no debían tener ninguna relación con él. Pero ya había encontrado 2 hombres desesperados que harían cualquier cosa por dinero. Uno de ellos, un antiguo tirador de primera en el ejército. Cuando localizara 2 o 3 más, lo único que necesitaría sería un acontecimiento que atrajera a sus 2 víctimas fuera de la propiedad. Quizá necesitara semanas o meses, pero estaba dispuesto a esperar tanto como fuera necesario para garantizar que no tuvieran escapatoria. Por el momento, pensaría en lo dulce de su victoria y su venganza. Alice entró en el dormitorio y estuvo a punto de caerse al tropezar con Gilly, que estaba limpiando la habitación. La chica inclinó la cabeza. «Discúlpeme, señorita, ya me marcho». «No hay necesidad. Solo he venido a ponerme una camisa más fresca». Alice fue al tocador y abrió un cajón. «Hace más calor de lo que esperaba. Supongo que va a llover». Sacó una camisa limpia y se volvió justo a tiempo para ver que Gilly oscilaba y dejaba caer el lavamanos de porcelana de Alice, uno de los productos más bonitos de la alfarería. La cara de la doncella tenía un tono verdoso. Alarmada, Alice la cogió por el brazo. «Siéntate y pon la cabeza entre las rodillas antes de que te desmayes». Gilly obedeció aturdida. Por suerte la jarra de agua estaba intacta, y Alice mojó una toalla y se la dio a Gilly después de llamar al ama de llaves. Después de que le mojaran la cara y el cuello con agua fría, el color de la joven mejoró. «Gracias, Lady Alice. Lo siento muchísimo», dijo débilmente, mientras se erguía en la silla. «Ahora mismo lo recojo todo». «Quédate sentado un poco más», ordenó Alice. «Con este calor no es fácil hacer demasiadas cosas». Gilly sonrió, torciendo la boca. «Esto no tiene nada que ver con el calor, señorita». Antes de que la conversación pudiera continuar, entró el ama de llaves, May Herald, quien se hizo cargo de la situación con una mirada y dijo: «Acuéstate el resto de la tarde, Gilly. Tendrías que cuidarte más». «Quiero hacer todo lo que pueda, señora», dijo la doncella, levantando la barbilla con un gesto obstinado. «Lo sé, pero no seas tonta, muchacha. Aprovecha lo afortunada que eres», la riñó la señora Herald. «Vamos, márchate». Con una tímida inclinación de cabeza dirigida a Alice, Gilly se levantó y salió, andando despacio. Alice frunció el ceño una vez que la doncella hubo cerrado la puerta. «Señora Herald, ¿esa niña está encinta?» «Sí. ¿No se había enterado?» El ama de llaves se inclinó y recogió los fragmentos del lavamanos roto. «Mire, no es que yo lo apruebe en absoluto,
pero habla mucho a favor del señor Davenport que no la haya despedido. A la mayoría de los caballeros no les importa lo más mínimo lo que les suceda a las muchachas tontas como esa. Se irguió y añadió: más tarde enviaré una chica para que acabe de limpiar todo esto. Luego se marchó apresuradamente. Alice se quedó sola, sintiéndose como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Así que Gilly era la doncella que había visto saliendo hurtadillas del dormitorio de Davenport, y llevaba al hijo bastardo de su amo. Era estúpido que se sorprendiera. Los hijos eran la consecuencia natural del sexo. Cualquiera que viviera en una granja lo sabía. No había ninguna razón en absoluto para que se sintiera traicionada. ¿Pero qué tenía la razón que ver con aquello? Con la cabeza y los dedos torpes, se quitó la camisa sucia de sudor y se puso la limpia. Debía recuperar la compostura antes de salir, o todos los que la vieran sabrían que pasaba algo malo. Se sentó al borde de la cama, con la mirada fija, sin ver nada, tratando de comprender por qué se sentía tan dolida. Y entonces lo supo. Sintiéndose demasiado frágil para sentarse erguida, se tumbó en la cama, con los ojos todavía ciegamente abiertos. Así que estaba enamorada de Reggie, con todo su encanto despreocupado y todas sus indiscutibles debilidades. Era asombroso el tiempo que había conseguido ocultárselo a sí misma. Era menos humillante fingir que él era solo un objeto conveniente para sus fantasías. Sí, despertaba sus sentidos como ningún otro hombre había hecho, pero también la trataba como un igual. Respetaba su juicio, escuchaba sus ideas, la provocaba y la estimulaba de tal modo que había logrado que partes de su personalidad, enterradas desde hacía tiempo, volvieran a la vida. Le había hecho el raro cumplido de tratarla como amiga. Vaya figura patética que ofrecía, una solterona entrada en años para quien la amistad no bastaba. Su más profundo deseo era ver que un hombre cínico, lleno de fallos, se transformaba en el príncipe azul. Quería oír cómo le juraba amor eterno, le pedía su mano y su corazón, y no volvía a mirar nunca a ninguna otra mujer. En cambio, tenía una amante embarazada bajo su techo, y solo se había dado cuenta de que Alice era una mujer cuando estaba borracho. Se incorporó tratando de romper el desesperado círculo de sus pensamientos. El orgullo acudió al rescate. Podía aceptar que la consideraran masculina y excéntrica, pero que la condenaran si dejaba que nadie pensara que era patética. Y Reggie menos que nadie. Él necesitaba una amiga mucho más que a otra amante, y como lo amaba, continuaría ofreciéndole su amistad. La amistad era mejor que nada. También era mucho más difícil. Las noticias volaban entre los sirvientes, y Mac Cooper se enteró rápidamente de que Gilly no se encontraba bien. Como no tenía nada que hacer en aquel momento, fue al jardín y cogió unas flores, las puso en un jarrón y las subió a la buhardilla. Nunca antes había visto la pequeña habitación de Gilly, y se alegró de ver que tenía una ventana que se podía abrir y que dejaba entrar un poco de brisa. La joven estaba echada en la estrecha cama con los ojos cerrados, y el suave pelo castaño cayéndole en mechones lacios. Max se quedó mirándola unos momentos, y luego puso el jarrón en el tocador. Después, sin hacer ruido, se volvió para marcharse. Antes de que pudiera salir, los ojos de Gilly se abrieron. Max sentía unos fuertes deseos de acariciarle el rostro para borrar las huellas de cansancio, pero todavía era demasiado pronto. Con voz tranquilizadora, dijo: «No te preocupes. Solo te he traído unas flores. Duérmete otra vez». No estaba dormida de verdad.
Miró las flores, con una expresión de agradable sorpresa en los ojos castaños. Muchísimas gracias, señor Cooper. Nadie me había dado flores antes. Mac removió los pies incómodo. No es nada. Sí que lo es, dijo, dejando de mirar las flores para mirarlo a él. Al principio, cuando me invitaba a ir a pasear y me daba pequeños regalos, pensaba que lo que quería era darme un revolcón. Pero nunca lo intentó siquiera. Su boca se terció en un gesto de tristeza. La mitad de los hombres de la propiedad lo han hecho. Todos saben la clase de chica que soy. Mac llevaba tiempo esperando aquella oportunidad. Dio media vuelta a la única silla de la habitación y se sentó a horcajadas, cruzando los brazos encima del respaldo. Te equivocas. No saben la clase de chica que eres. Yo sí, por eso no he intentado nada. No lo comprendo, respondió ella con su suave acento de Dorset. Él frunció el ceño. Un único error no significa que seas una furcia promiscua. Supongo que estabas enamorada de aquel tipo. Lástima que él fuera demasiado estúpido para apreciarlo. Chili cerró los ojos y las lágrimas le brotaron de debajo de los párpados. Lo siento, se disculpó. Parece que no hago nada más que llorar. Abrió los ojos de nuevo, con las espesas pestañas pegadas por las lágrimas. ¿Por qué es tan amable conmigo? Él vaciló, inseguro de cómo responder. Me gustas, dijo sencillamente. Y... Esto era mucho más difícil de decir. Llevo un tiempo pensando que sería hora de encontrar una esposa. Los grandes ojos castaños se abrieron como platos. ¿Usted quiere casarse conmigo? Tanta sorpresa resultaba un poco insultante. ¿Es una idea tan ridícula?, replicó fríamente. No soy una oferta tan mala. Al ver su reacción, ella dijo rápidamente: Oh, no quiero decir eso. Es que, bueno, usted es un caballero de Londres y yo solo soy una chica de campo. Y usted es el ayuda de cámara del señor y yo soy solo una criada. Una criada embarazada además. ¿Por qué querría usted casarse conmigo? Puede conseguir algo mucho mejor. Mac no había analizado, ni siquiera para sí mismo, la compleja mezcla de ternura, deseo y protección que ella despertaba en él. Eligió sus palabras cuidadosamente y dijo: Eres una chica muy bonita, con un buen corazón y una buena cabeza. Me fijé en ti desde el primer momento, y... bueno, me parece que necesitas un hombre. Mientras los graves ojos de ella lo observaban, añadió, torpemente: Pero no querría casarme contigo solo porque necesites un hombre. Su vulnerabilidad la conmovió. Hasta ese momento Chili solo lo había visto como un caballero de Londres bastante importante, muy por encima de ella, que la había elegido entre las demás por razones que escapaban a su comprensión. Ahora lo miraba simplemente como hombre, y le gustaba lo que veía. En realidad no era viejo, no pasaría de los 30. Nervudo más que musculoso, pero eso no le importaba en absoluto. Y ella le gustaba. Sonriendo con timidez, dijo: No me casaría solo por tener marido. No se dijo nada más sobre el asunto, pero cuando Mac se despidió, pensaba que se habían comprendido tolerablemente bien. Y cuando le rozó los labios con un ligero beso, ella se lo devolvió.